En términos generales, una sociedad se refiere a un grupo de individuos que se organizan y conviven en conjunto, compartiendo una serie de valores, normas y objetivos comunes. Estas personas interactúan entre sí formando vínculos sociales y estableciendo estructuras y relaciones sociales que les permiten vivir y funcionar en comunidad. En el ámbito sociológico, una sociedad se concibe como un sistema complejo donde los individuos se relacionan, cooperan y compiten entre sí. En una sociedad, los miembros comparten un conjunto de creencias, comportamientos y prácticas compartidas que definen su identidad cultural y su forma de vida. Los elementos fundamentales de una sociedad son individuos, que son las personas, son el elemento principal de cualquier sociedad, son seres humanos que se agrupan y se relacionan entre sí. El siguiente es cultura. La cultura es un conjunto de conocimientos, creencias, valores, normas, tradiciones, comportamientos y productos materiales que se transmiten de generación en generación en una sociedad. Define la forma de vida en un grupo de personas. Luego, las instituciones son los sistemas y organizaciones que regulan y gestionan diferentes ámbitos de la sociedad, como el gobierno, la educación, la religión, la familia, el sistema legal, entre otros. Estas instituciones establecen las normas y reglas que rigen el comportamiento social. Luego está la estructura social, se refiere a la forma en que los individuos se organizan en la sociedad y cómo interactúan entre sí. La estructura social incluye elementos como roles sociales, jerarquías, clases sociales y grupos sociales. El siguiente es la economía, que dice que la economía es un elemento vital de cualquier sociedad y se refiere a la producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Incluye sistemas económicos como el capitalismo, el socialismo o el comunismo, así como los factores económicos que influyen en la vida de las personas. Y por último, las relaciones sociales son las interacciones y conexiones que se forman entre los individuos en una sociedad. Estas relaciones pueden ser diferentes tipos, como familiares, amistosas, laborales o comunitarias. Las características de la sociedad están compuestas por un número variable de individuos que evidencian un mínimo grado de comunicación y organización. A menudo poseen jerarquías, esto es, órdenes internos que consisten en el reparto de labores y que asignan a algunos individuos lugares centrales por encima de otros. También se orientan hacia la producción y el crecimiento, a través de la satisfacción de las necesidades comunes a todos los individuos. También buscan sostener los procesos y mecanismos que garantizan su perpetuidad en el tiempo, es decir, su reproducción. Esto no significa que se mantengan inmutables. El origen de la sociedad es que la sociedad existe en la práctica desde el surgimiento de la vida más compleja, en la medida en que algunos individuos buscaron protección y estabilidad en la vida conjunta. Formaron enjambres, colonias u otras formas de organización, algunas muy primitivas y otras más desarrolladas socialmente. En el caso de la sociedad humana, esta existe desde el inicio de nuestra especie, aunque inicialmente estuvo conformada más horizontalmente y centrada en la supervivencia de las unidades familiares o interfamiliares mínimas, como las tribus. A medida que el tiempo transcurrió, se fueron haciendo más grandes y complejas, desarrollando nuevos modos de organización, de producción y de intercambio. Sobre las ciudades industriales y postindustriales, comenzó con la revolución industrial a mediados del siglo XVIII. Se centró en la aplicación de fuentes de energía no animales para llevar a cabo las labores. La industrialización tuvo un amplio rango de efectos en los estilos de vida de las personas, al igual que sobre la estructura de las comunidades. El surgimiento de los asentamientos urbanos los convirtió en centros no solo de la industria, sino de la banca, las finanzas y la administración industrial. El sistema de fábricas que se desarrolló durante la Revolución Industrial condujo a una división mucho más refinada del trabajo, que era evidente en las ciudades preindustriales. Las muchas nuevas ocupaciones que se crearon produjeron un conjunto complejo de las relaciones entre los trabajadores. Así, la ciudad industrial no solamente era más poblada que sus predecesores, se basó en principios muy diferentes en la organización social.
En comparación con las ciudades preindustriales, las ciudades industriales tenían un sistema de clase más abierto y mayor movilidad social. Luego de iniciativas en las ciudades industriales llevadas a cabo por Grupo por los Derechos de las Mujeres, sindicatos y otros activistas políticos. La ciudad postindustrial es una en la cual las finanzas globales y el flujo de información electrónica dominan la economía. La producción es descentralizada y suele presentarse por fuera de los centros urbanos, pero el control se centraliza en corporaciones multinacionales cuya influencia trasciende las fronteras urbanas e incluso nacionales. El cambio social es una característica constante de la ciudad postindustrial. La reconstrucción económica y el cambio espacial parecen ocurrir cada década, si no solo con mayor frecuencia. Las diferentes funciones de la sociedad son: la integración social. La sociedad une a los individuos y los integra en un conjunto cohesivo. Proporciona a las personas un sentido de pertenencia y les brinda la oportunidad de desarrollar relaciones y conexiones sociales. Socialización. La sociedad proporciona un entorno en el que los individuos aprenden las normas, valores y comportamientos aceptados por la comunidad. A través de la socialización se transmiten las pautas culturales y se enseña a los individuos a comportarse de acuerdo con las expectativas sociales. Propone un modelo político. Sin un modelo político o de gobernabilidad y jerarquías, las sociedades serían caóticas. Por ello, existen teorías políticas y organismos en los distintos regímenes políticos posibles que permiten el ejercicio de la política. Regulación social. La sociedad establece normas y reglas que regulan el comportamiento de sus miembros a través de las leyes, instituciones y sistemas de gobierno. La sociedad fomenta el orden social y resuelve conflictos. En las ciudades viven distintos tipos de personas. Uno de ellos son las personas cosmopolitas, que son aquellas personas que se encuentran en las ciudades y aprovechan todas las manifestaciones de la cultura. Por ejemplo, el arte, la educación y la información. Un ejemplo muy claro de esto son los escritores. Otro tipo de personas que viven en la ciudad son las personas solteras y sin hijos, que son aquellas personas que eligen un tipo de vida nocturna y diferentes oportunidades de recreación. También tenemos a los atrapados, que son aquellos que en algún momento tenían un estatus económico elevado y que por diferentes situaciones descienden en la escala socioeconómica. También están los necesitados, que son personas con bajos recursos que al no tener muchas posibilidades deben limitarse a vivir en vecindarios y casas o viviendas deterioradas o insalubres. También están los pobladores étnicos, que son grupos étnicos que se diferencian del resto de la sociedad y se mantienen aislados para evitar algún tipo de conflicto o discriminación étnica. Ciudades reindustriales en todo el siglo XVII. Sistemas de clases cerradas, gran influencia de clases sociales en el nacimiento, terreno económico controlado por gremios y pocas familias, comienzos de la división de trabajo en la creación de bienes, gran influencia de la religión sobre las normas sociales, población altamente analfabeta, comunicación verbal. Ciudades industriales siglo XVIII hasta mediados del siglo XX. Sistemas de clase abierta, movilidad basada en características logradas, competencia relativamente abierta, especialización elaborada en la manufactura de bienes, influencia de la religión limitada a medida que la sociedad se vuelve más secular, estandarización reforzada por las costumbres y leyes, surgimiento de comunicación a través de afiches, boletines y periódicos. Ciudades postindustriales fines del siglo XX. Riqueza basada en la capacidad de obtener y usar información. Las corporaciones dominan el poder. Se desvanece el sentido de lugar. Aparecen redes transnacionales.